El hermano apóstol mencionó algo de esto el día de ayer, nos abrió un panorama profético y escatológico. Solo voy a usarlo para leerlo. Isaías capítulo 27, versículo 6, dice así la escritura. Isaías 27, 6: días vendrán cuando Jacob echará raíces. Oiga esto: cuando Jacob echará raíces, florecerá, echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. ¿Cuántos dicen amén? Obviamente está hablando de un evento profético, está hablando de un evento escatológico, está hablando de un Israel que va a llegar a un nivel sumamente elevado, fructífero espiritualmente y fructífero también a nivel tierra. Este es, en el libro de Isaías, el segundo canto y la segunda vez que Isaías habla acerca de Israel como un plantío, como un viñedo en el cual Dios ha tenido todos los cuidados necesarios. Solo que en Isaías capítulo 5 dice que tuvo todo el cuidado del viñedo, la plantó, la regó, la cuidó, quitó todas las espinas, quitó todas las piedras. Y sin embargo en el capítulo 5 dice que en lugar de dar uvas ricas, uvas dulces, dio uvas agrias. Ese es en el capítulo 5. Pero el capítulo 27 ya no está hablando de un Israel del que brotan uvas silvestres, uvas amargas. Ahora está hablando de un Israel que llega a ser fructífero, un Israel que llega a dar uvas dulces, vino bueno, vino nuevo. Obviamente está hablando de algo profético, pero es interesante. Ayer mencionó el hermano apóstol algo interesante. Nosotros como iglesia somos un injerto en el árbol de olivo, en el árbol verdadero. La iglesia es un injerto que, aunque era una rama muerta, infértil, ahora estamos dando frutos para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y es una figura preciosa también de que si el Israel va a ser fructífero y va a llegar a dar fruto dulce y va a reinar sobre la tierra, la iglesia de alguna manera es una figura del Israel. Y la iglesia debe de dar ese mismo fruto, debe de dar fruto dulce, debe de llegar a ser una iglesia fructífera, no desde el ángulo que ahora obviamente se está enseñando, desde una iglesia próspera económicamente, una iglesia que está estableciendo el reino de Dios o el reino de Dios ahora. No desde ese ángulo, sino desde el ángulo espiritual, en que el creyente, una vez plantado y sembrado en Cristo y habiendo establecido sus raíces en el fundamento que es Jesucristo, se espera que esa semilla en el creyente brote, eche renuevos, eche flores y llegue a ser fructífero, porque para eso fuimos plantados, para llegar a ser fructíferos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Esa misma idea espiritual está plantada también en Colosenses. Vamos a Colosenses. Hermano Paolo leyó un versículo que voy a usar también. Voy a usar desde el verso 6 y 7. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Mi tema se titula Fortaleciendo las raíces. ¿Cómo es que se fortalece un cristiano? ¿Cómo es que va creciendo un cristiano una vez ya establecidas sus raíces? Y note lo que dice Colosenses capítulo 2, versos 6 al 7. Cuando usted lo tenga, dice amén. Dice así: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él,
arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Como mencionaba nuestro hermano Paolo, esta carta fue escrita cuando Pablo está encarcelado, está en Roma. Es una carta que es dirigida a un pueblo que no andaba mal en realidad espiritualmente. Era un pueblo que estaba afirmado en su fe, estaban caminando en orden, eran disciplinados, tenían esperanza, tenían elementos que toda iglesia cristiana debe de tener. Sin embargo, Pablo se enfoca en una exhortación que, aunque pareciera no necesaria, también para nosotros, creamos que estamos estables, creamos que estamos firmes, creamos que estamos bien en el Señor, nunca nos va mal una buena exhortación del Dios de los cielos. Pablo está pensando en eso. Pablo se gozaba y Pablo daba gracias a Dios por ver una iglesia en Colosas que estaba firme y estaba estable. Y como bien decía hermano Paolo, con un ministro como Epafras, que había dado testimonio de un excelente trabajo en la iglesia. Pero Pablo no desaprovecha la oportunidad de dar una exhortación, de animarlos a que, como en el día de hoy, hermano, hay tantas corrientes heréticas, tantas corrientes que pueden desviarnos de la fe, de la esperanza, del camino del Señor. Pablo está preocupado como buen apóstol de Jesucristo. Si usted nota, el apóstol Pablo siempre dejó ver el amor profundo que tenía por la iglesia y, hermano, el compromiso que tenía con los creyentes en guiarlos a la verdad. Y preocupado por todas esas corrientes, no desaprovecha, hermano, el exhortar a los creyentes. Pero la exhortación que a mí me llama la atención es la que está en el versículo 6 del capítulo 2. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. La expresión andad en Él tiene mucha enseñanza, hermano. Porque el andar en Él es lo que permite que el creyente que ya tiene a Cristo Jesús como fundamento se pueda desarrollar de tal manera que no haya nada que lo desvíe del camino del Señor. Es cierto, muchas personas conocen a Jesucristo como su Salvador, pero de repente los vemos cambiando de camino, cambiando de rumbo. En uno de estos días el apóstol nos estaba mencionando de un ministro que ahora es musulmán. Tomó otra corriente. Total. No salió de nosotros, por supuesto, gracias al Señor. Pero eso quiere decir que le puede pasar a cualquiera. Eso puede, si le puede suceder a los creyentes, también les puede pasar a los ministros. Los ministros del Señor tenemos todavía el libre albedrío de escoger todavía, de tomar decisiones, de tener intenciones, de tomar decisiones en nuestro camino. Y qué tremendo sería que el pueblo de Galacia había comenzado en el espíritu y terminó en la carne, dice la Biblia, ¿verdad? Porque habían seguido, según las palabras del apóstol Pablo, porque habían seguido un evangelio diferente. Y dice el apóstol Pablo, no que haya otro evangelio diferente, pero las presentaciones del diablo, las herejías del diablo, las mentiras del diablo son a veces tan disfrazadas que parecen caminos de luz, parecen caminos verdaderos. Al hombre le parecen muchos caminos que son caminos rectos, pero su final son caminos de muerte. Entonces por eso es que el apóstol Pablo no escatima esfuerzo, lágrimas, oraciones y instrucciones apostólicas para que los creyentes, hermanos, se afirmen en el evangelio. Y la exhortación del verso 6 es: andad
en Él. Andad en Él. ¿Cuántos dicen amén? Porque en Él no nos vamos a perder. En Él no vamos a ser confundidos. En Él no nos vamos a apartar de la verdad. En Él vamos a ser guardados. ¿En quién es Él? El Señor Jesucristo, que es el que puede guardar nuestra vida, hermano, en cada momento y en cada decisión de nuestra vida, para no apartarnos nunca del Dios de los cielos. Pero fíjese que en el verso 7, el apóstol Pablo hace, además de la exhortación, remata el llamado a andar en Cristo con por lo menos 4 frases importantes que son los que me van a permitir desarrollar este tema. El verso 7 dice: arraigados, número 1, sobreedificados en Él, número 2, confirmados en la fe, número 3, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia, número 4. Entonces, ¿qué significa andar en Él? ¿Qué es lo que significa eso? Porque el apóstol Pablo está exhortando a que los creyentes que ya creyeron, porque el apóstol Pablo da por sentado que ya creyeron en Jesucristo, tenían evidencia de su salvación, tenían evidencia de su nuevo nacimiento, tenían evidencia que habían tomado las mejores decisiones de su vida al creer en Jesucristo y permitir que Cristo entrara en sus corazones y nacieran de nuevo. Daban evidencia de eso, pero la vida cristiana no termina ahí. En realidad, la vida cristiana, ese es el inicio de la vida cristiana. Pero tenemos un camino por delante. Un camino por delante que no podemos descuidar. Un camino por delante que cometeríamos un error ignorando que hay más que hacer, que hay más que tomar decisiones. Una vez que a usted y a mí nos llamaron al ministerio, ese solo fue el inicio. Pero de ahí para adelante son años y años que el Señor está invirtiendo en nosotros, en nuestra formación, en nuestra edificación, en nuestra madurez. ¿Quién siembra, hermano, una semilla para dejarla como semilla? ¿Quién siembra un árbol en semilla primero? En semilla de mango, en semilla de naranja, en elotes, en lo que sea. ¿Quién siembra para que se quede ahí la semilla? Cualquier sembrador, cualquier agricultor que siembra con la esperanza de que un día va a ver los frutos de la siembra. Dele un fuerte aplauso al Señor. Y yo creo que nuestro Dios es un buen sembrador. ¿Cuántos creen que Dios es un buen sembrador? Yo creo que Dios sembró en nosotros la buena semilla que es Jesucristo. Y Él está esperando que en nosotros esa semilla brote, se renueve, lleve flores hasta que llegue a la fructificación, que es uno de los temas que se van a compartir hoy en la noche, lo cual no voy a tocar, pero sí me interesa cómo es que se desarrolla esa planta, cómo es que se desarrolla la vida cristiana. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos estamos interesados en que nuestra vida se desarrolle? No importa que seamos ya ministros, hermano, nuestra vida necesita ser desarrollada. Sobre todo si estamos arrancando en el ministerio. Sobre todo si somos líderes. Quizás, permítame pensar, quizás con la oportunidad de que el Señor ya en el liderazgo lo llame al ministerio. ¿Qué es lo que Dios tendrá que desarrollar en su vida para terminar siendo un ministro? ¿Y qué Dios tendrá que desarrollar en nuestra vida para ser un ministro fructífero? Ayer el apóstol dijo una cosa que me dejó así como pensando, y todavía lo sigo pensando, porque nunca había oído eso. Lo había leído en la escritura, pero la Biblia nos lo mencionó. El hermano apóstol dice que Pablo sembró y Apolos regó, ¿verdad?
Y él ayer dijo dos cosas sumamente interesantes. Hay ministros que tienen semilla y siembran, pero hay ministros que solo riegan. Y yo espero que por lo menos seamos de los que reguemos y no la reguemos. Denle un fuerte aplauso al Señor. Que son dos cosas diferentes. Por lo menos ser ministros que reguemos, ¿verdad? Pero no ministros que la reguemos. Bueno, pero eso es tema de estudio todavía con el hermano apóstol, así que vamos a seguir aprendiendo con él del Señor. Entonces permítame hablarle de estas 4 frases que el apóstol usa: arraigados, sobreedificados, confirmados y abundados en acciones de gracias. Ahí hay 4 frases. 4 frases que hablan del desarrollo de un creyente, de una vida cristiana. Arraigados, lo voy a mencionar nada más. El hermano Paolo ya lo desarrolló excelentemente bien. Pero permítame ir a Efesios capítulo 3, versículo 17. Obviamente la palabra arraigado significa echar raíces profundas, echar raíces que se extienden para dar equilibrio, firmeza al árbol plantado. La firmeza de un árbol depende de la fuerza y del agarre de sus raíces. Fíjese bien eso. La firmeza de un árbol depende de la fuerza y del agarre de sus raíces. Eso es estar arraigados. Si un creyente está arraigado en Cristo, es imposible que se caiga. Pero si está arraigado en Cristo. Efesios 3:17 dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, dice, mire, arraigados y cimentados. El secreto de la vitalidad de un cristiano es estar arraigados en Cristo. El secreto del árbol fructífero del libro de los Salmos, ¿se acuerda? Es que está junto a corrientes de agua. Da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que toca es prosperado. Pero ¿cuál es el secreto de la vitalidad de ese árbol? Sus raíces. Las raíces están bien plantadas y está succionando la vida del agua que está cercana a él. Mientras usted y yo estemos cercanos y arraigados a Jesucristo, nuestra vida va a ser una vida fructífera, va a ser vital en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces es importante el arraigo. Juan capítulo 15 verso 5 lo dice de la misma manera. Dice que separados de él nada podemos hacer. De ahí viene la expresión arraigados, que es sumamente importante que los creyentes, los ministros, hermano, no nos apartemos del Señor nunca. Nuestra vitalidad, nuestra fuerza, nuestra fructificación, nuestra prosperidad, entre comillas, digo prosperidad entre comillas porque me estoy refiriendo a la prosperidad que sí da el Señor a los creyentes y a los ministros que están unidos a Cristo. El apóstol Juan habla de prosperidad y lo habla en el buen sentido y en el buen orden. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. El orden de la prosperidad es de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Lo que hoy nos están vendiendo de evangelio de prosperidad es un evangelio que mira lo de afuera, que mira lo exterior, que mira las riquezas, que mira los bienes, que mira los dólares, pero no una prosperidad interna arraigada en Cristo, sino una prosperidad superficial, una prosperidad económica meramente. Y lamentablemente, como usted y yo lo sabemos, muchos ministros y muchos líderes se van en esa dirección. Se van en esa dirección, creyendo que la prosperidad es esa. Cuando usted y yo sabemos a la luz de la palabra que la verdadera prosperidad
es la que viene por tener un espíritu arraigado a la verdad que es Cristo Jesús. Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Mientras más arraigados estemos en Cristo, nuestra vida va a estar firme en el Señor. La segunda frase, voy a la segunda frase porque la primera ya está más que estudiada. El texto que leímos de Colosenses dice: arraigados y sobreedificados en Él. La palabra sobreedificar es construir sobre algo. Eso significa sobreedificar, construir y levantar algo desde sus cimientos. Eso es sobreedificar. Pero me llamó la atención que el apóstol dice sobreedificados o construidos en Él y no dice sobre Él, porque da por sentado que estamos construyendo sobre Él, pero al decir en Él da la idea de que la construcción que estamos haciendo, Cristo no es solo el fundamento, sino que además de ser el fundamento, es la estructura con la que se construye también. En otras palabras, Cristo no es solo el fundamento, sino que también es la estructura y el material con que estamos construyendo hacia arriba. Eso nos habla de la estructura de madurez y la estructura que sostiene la vida de un creyente. Fíjese bien. Leamos por favor. Obviamente, una vez echadas las raíces, el árbol puede crecer. Una vez echados los cimientos, puede levantarse. Pablo utiliza las dos metáforas lindas, una que tiene que ver con el árbol plantado y la otra que tiene que ver con la edificación de un edificio. Esas dos metáforas hablan muy bien acerca del crecimiento y desarrollo de la vida cristiana y de la vida, por supuesto, de un ministro. El apóstol habla de la edificación, pero si usted se da cuenta en Efesios 4, él habla de esta edificación espiritual, hablando acerca de la madurez de un creyente. Entonces, en otras palabras, la edificación de un creyente tiene que ver con el crecimiento espiritual y el crecimiento de madurez de un hombre y de una mujer cristiana. Cuando hablamos de edificar, estamos hablando de crecer en madurez. Fíjense. Y entonces Pablo en Efesios capítulo 4, en el verso 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces fíjese bien, hermano, que cuando hablamos de sobreedificar, estamos hablando de la manera en que estamos construyendo nuestra vida en Cristo. ¿Cómo estamos madurando nuestra vida espiritual? Es decir, hermano, hoy es una buena mañana. De veras, es una buena mañana para reflexionar en cómo está construida nuestra vida. Porque si somos ministros o somos líderes, quizás ya tenemos obviamente un buen recorrido en el evangelio. Pero el hecho de que tengamos un buen recorrido en el evangelio no quiere decir que estemos bien en todos. Habrá algo que quizás nos hemos descuidado y no se ha formado de Cristo en nosotros. Puede ser su carácter, puede ser su manera de servir, puede ser su manera de sentir. Haya pues, recuerde usted que la Biblia nos dice: haya pues en vosotros
el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Si el sentir de Cristo no es el mismo nuestro, eso quiere decir que nos falta. Si la manera de servir de Cristo no es el nuestro, eso quiere decir que nos falta. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo. Si la manera de servir de Cristo no es el nuestro, nos falta desarrollarnos. Si la manera de sentir de Cristo no es el nuestro, nos falta desarrollarnos. Si el carácter de Cristo no es el nuestro, nos falta desarrollarnos. Seamos ministros o seamos líderes con mucho tiempo de recorrido. Pero el apóstol Pablo nos está llamando a sobreedificar nuestra vida en el fundamento que es Cristo, pero el modelo de construcción también es Cristo. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Muchas veces creemos que sobreedificar es construir, como no, pero como que nos olvidamos que Él es el fundamento, que Él es la estructura, que Él es la cabeza, que Él es todo en todo. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Entonces, ¿podemos decir que estamos siendo sobreedificados en nuestra vida cuando el carácter de Cristo, el sentir de Cristo, el servir de Cristo, el amor de Cristo está en nosotros? Entonces podemos decir que estamos siendo sobreedificados. Por eso usted ve que el Señor Jesucristo podía tratar diferentes tipos de personas con diferentes caracteres, y unos caracteres tan difíciles, hermano, que solo el Señor los podía manejar. Tenía un Pedro sumamente impulsivo, ¿verdad? Que de repente se paraba: Señor, déjame que yo camine en las aguas. Señor, déjame y yo te defiendo, Señor, yo te defiendo, no tengas pena. Conmigo nadie te va a tocar. Aleluya. El apóstol Pedro. Nadie te va a poder hacer frente, Señor. ¿Quién te va? No te acontezca tal cosa. Diferentes caracteres. Podía manejar un Pedro impulsivo, podría manejar un Juan amoroso, podía manejar a los Boanerges, hermano, que de repente le decían: Señor, manda que allá arriba nos den uno a la izquierda y al otro a la derecha. Los Boanerges, que eran hijos del trueno: Señor, manda, Señor, está bien que oremos y que caiga fuego del cielo y consuma. Y el Señor los podía manejar. Decía: ustedes no saben de qué espíritu son. Vengan para acá, vénganse. Pero ¿qué nos habla de eso? De un carácter de Cristo, hermano, que podía controlar y manejar. ¿No nos hace falta a nosotros los pastores eso, hermano? Si a veces con un alborotado en la iglesia nos vuelve locos. Con un alborotado ya no podemos dormir. Con un alborotado ya no hayamos qué hacer, hermano. Y tomamos acciones contrarias a las que hace el Señor, porque el Señor trataba los asuntos con tanta sabiduría. Nosotros desde el púlpito echamos ráfagas, hermano. Aleluya. Y sacamos la bazuca y empezamos a tirar. No es para vos, pero te pareces vos. El carácter, la falta del carácter no formado de Cristo en nosotros. Porque aunque tenemos el fundamento de Cristo, nuestra sobreedificación todavía no está completa. Por eso debemos tomar atención en eso, hermano. Debemos de ponerle atención a cómo estamos sobreedificando nuestra vida. Leemos un pasaje más. Primera de Corintios capítulo 3 verso 14. Este versículo me gusta en el sentido de que si hemos sobreedificado bien, al final vamos a tener recompensas. Pero si no hemos sobreedificado bien, vamos a tener pérdidas. Entonces vale la pena reflexionar en cómo estamos sobreedificando nuestra vida cristiana, nuestra vida ministerial,
nuestra vida de liderazgo, vale la pena de reflexionarlo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 14. Dice: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si permaneciere la obra. Usted se acuerda que al final de los tiempos, en el tiempo en que seamos presentados en el bima de Dios, en el tribunal de Cristo, van a examinar y revisar todo lo que hicimos en el Señor, ¿verdad? Y las cosas que no las hicimos bien, sufriremos pérdida. Las cosas que sobreedificamos bien, vamos a tener recompensas. Y yo creo que todos los que estamos trabajando en la fe, en el cristianismo, estamos trabajando en el pastorado, en el liderazgo, todos deseamos que en aquel tiempo nos digan: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel. Aleluya. En lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Que nos pueda dar el Señor recompensa, una corona, ¿verdad? O obviamente vamos a pasar o vamos a ser salvos, pero por fuego, ¿verdad? Como por fuego. Pero el anhelo es que tengamos recompensa. ¿Cuántos queremos tener recompensa, hermano? ¿Cuántos queremos tener recompensa? Porque usted ya se dio cuenta que el trabajo de la obra de Dios no es fácil. Es desgastante, de hecho, es desgastante. A veces es triste, a veces porque se queda uno solo, porque lo ataca más el diablo a uno, se mete el diablo con la familia. Es desgastante el trabajo a veces. Y qué triste sería, hermano, que después de haber pasado tanto tiempo en el ministerio, en el pastorado, en el liderazgo, vengamos a llegar a la presencia del Señor sin ninguna recompensa, sin nada. Pero voy a ser salvo. Sí, pero ¿y entonces para qué estuvimos en el ministerio o en el liderazgo? Sin la esperanza de recibir del Señor una recompensa de Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén, amén? Sirven para adorar al Señor por la eternidad. Las coronas se echan, ¿verdad? Las coronas se echan a los pies del Señor, ¿verdad? Amén, amén. Mire qué lindo. Las coronas, todas las recompensas sirven para regresarlas al que es digno de honra y de gloria. Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos, hermano. Amén, amén. Bye. El edificio o la estructura debe de seguir creciendo día tras día, semana tras semana, hasta que lleguemos a ser una morada digna para el Señor. Hasta que lleguemos a ser, hermano, un hombre, una mujer a la estatura. Eso lo hemos predicado, hermano, se lo hemos predicado a los creyentes, ¿verdad? Que todos lleguemos a ser a la estatura del varón perfecto. Pues nosotros también somos parte de ese cuerpo que necesita crecer y que necesita llegar a esa madurez. No importa cuán alto hayamos llegado y no importa cuántos éxitos hayamos alcanzado, siempre nos falta crecer. El hombre o la mujer que se estanca en el crecimiento, hermano, se muere, se detiene y se muere. Por eso nunca debemos dejar de crecer en el Señor. Voy a la tercera frase. La tercera frase que el apóstol usa, la primera fue arraigados, sobreedificados en él. La tercera es confirmados en la fe. Confirmados en la fe. La palabra confirmados significa establecido, consolidados, firmes, sólidos en la fe. Y agrega el apóstol algo que me deja a mí, hermano, pensativo, y algo que me deja, por supuesto, de gran ganancia y de enseñanza. Dice, agrega, confirmados en la fe, tal como fuisteis instruidos. Quiere decir que la instrucción juega un papel importante en la vida ministerial, hermano. La instrucción es vital para nuestro crecimiento.
La instrucción es vital para nuestro crecimiento como creyente y como desarrollo dentro del ministerio y del liderazgo. Estas reuniones, sí, lamentablemente quizás son una vez al año, 2 veces al año, 3 veces, con aquellos que pues se hacen otro tipo de eventos. O sea, hacemos seminario de líderes, de pastores también, y eso nos ayuda a seguir preparándonos. Lamentablemente, en nuestras reuniones siempre hace falta gente. Siempre hace falta gente. Siempre hace falta pastores que deberían de estar aquí. Y siempre hace falta líderes que deberían de estar aquí. ¿Cómo vamos a desarrollarnos si no recibimos la instrucción? ¿Cómo vamos a desarrollarnos? Hermano, pero es que el trabajo, las ocupaciones, con todo respeto voy a decir esto, pero entonces ¿para qué estamos en esto pues? ¿Para qué estamos en esto si no tenemos el tiempo de atenderlo? Aleluyita. No es con ustedes, es por los que no vinieron. Pero de todos modos usted está aquí. Y yo alabo a Dios de que usted está. Por la próxima, por si estaba pensando que en la próxima no iba a venir. Mire, hermano, honestamente, hermano, mire, a veces nos vemos una vez al año. Bueno, con algunos por la zona, ¿verdad? Porque trabajamos en zonas, en 2 zonas aquí en Estados Unidos, hermano Paolo y yo. Entonces con algunos hermanos de plano nos vemos una vez al año. Pero con los de aquí nos vemos más tiempo, porque tenemos otros eventos en conjunto. Mi punto es que no podemos confirmar a alguien si no está en la instrucción. Por más que queremos, por más que anhelemos en el ministerio, hermano, que los ministros, que los líderes, que los creyentes crezcan, no podemos confirmarlos en la fe si no están en la instrucción, si no anhelamos la instrucción. El anhelo del apóstol Pablo es que todo creyente sea confirmado en la fe. Cuanto más nosotros como ministros, que cada uno de nosotros estemos confirmados en la fe, porque de nuestra confirmación en la fe depende lo que transmitimos a los creyentes. Si nosotros estamos confirmados en la fe, vamos a poder transmitir esa fe a los hermanos que nos están siguiendo. Vamos a poder transmitir esa fe a los hermanos que los vemos una vez a la semana. Usted sabe cuántas ovejas tenemos que las vemos una vez a la semana, porque pues no tienen tiempo, están ocupados, esto y lo otro. Pero bienaventurados, hermanos, las ovejas que tienen un ministro confirmado en la fe. Bienaventurados las ovejas que tienen un Epafras, que vimos en el tema pasado con el hermano Paolo. Bienaventurados las ovejas que tienen un ministro que están orando, que está intercediendo, que está pidiendo: Señor, vuelve perfectos, confírmalos, afírmalos en la fe y vuélvelos perfectos, Señor. Bienaventurados. Yo diría que somos bienaventurados las iglesias que tienen un ministro, que tienen confirmación de fe en su vida. Son bienaventurados porque van a recibir fe también. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero nosotros somos los que vamos adelante. Y si nosotros no estamos confirmados en la fe, ¿cómo esperamos ovejas confirmadas en la fe? ¿Cómo van a tener fe ellos si nosotros no tenemos? ¿Qué significa estar confirmados en la fe? Nos habla de columnas firmes. Todo creyente debe de tener 3 columnas mínimas. Debe de tener fe, debe de tener esperanza y debe de tener amor. Las tres virtudes de todo creyente, ¿eh? Debe tener fe, esperanza y amor. La iglesia de Colosas lo tenía, y Pablo se goza de ellos, de que estaban caminando en la fe, de que caminaban en el orden. Se gozaba porque tenían un apóstol como Pablo que estaba confirmado en la fe. Tenían un ministro, un pastor que estaba confirmado en la fe como Epafras. Entonces el resultado, oiga esto, hermano, el resultado
del trabajo de un apóstol confirmado en fe y el resultado de un trabajo de un pastor confirmado en fe es que el pueblo caminaba en fe. Y eso es lo que anhelamos. Todo ministro, hermano, todo ministro anhelamos que la iglesia crezca. ¿Cuántos dicen amén? Todo ministro desea que la iglesia crezca. Pero antes de que la iglesia crezca, necesitamos crecer nosotros. Si queremos ver iglesias prósperas, bendecidas, confirmadas en la fe, firmes, necesitamos crecer nosotros. Y solo vamos a crecer cuando estamos arraigados en las raíces, cuando estamos sobreedificando en Cristo y estamos confirmados en la fe. ¿Cuántos dicen amén? 2 columnas más en el ministerio. Lo dijo el apóstol Pedro cuando allá en capítulo 6, me parece, eligieron diáconos, ¿se acuerda? Para atender a las ovejas y las necesidades del pueblo. Y dijo, no es bueno que nosotros estemos sirviendo a las mesas, sino que lo hagan otros hermanos y nosotros nos dedicaremos. Oiga esto. Y nosotros nos dedicaremos ¿a qué? A la oración y a la palabra. 2 columnas que no pueden faltar en el ministerio: es la oración y la palabra. No es oración cuando tenemos necesidad nada más. No es oración cuando nos está llevando el río. No es oración cuando las cosas no están funcionando bien en la iglesia. No, la oración es permanente. Orad sin cesar. Lo hemos predicado nosotros los pastores, ¿sí o no, hermano? Es un buen texto para tirarle a los hermanos. Oren, hermanos. Sí, pero nosotros también tenemos que orar, porque es el fundamento, es la columna, es de la columna del ministerio, la oración y el estudio de la palabra del Señor. Bien lo dijo mi hermano Paolo. Hermano, no podemos ir a enseñar algo que salió así medio chaguateado. No podemos ir a enseñar algo que medio agarramos, medio lo leímos. No podemos ir a enseñar eso. Tenemos que enseñar algo que está en la palabra, viene del Espíritu y además tener la capacidad de poder explicarlo. Porque a veces podemos tener un excelente mensaje, un mensaje precioso, profundo, con cosas, hermano, con tesoros y riquezas de la palabra, pero cuando lo explicamos nadie entendió. Nadie entendió. Pero fue profundo. O un mensaje sin vida. Un mensaje que no lleva. ¿Se acuerda que la Biblia dice que las palabras del Señor son vida? Son espíritu y vida. Quiere decir que cuando usted y yo compartimos la palabra, hermano, estamos compartiendo vida. La vida de Dios, la vida de Cristo. Y no solamente compartimos esa vida y esa gracia, sino que además Dios, su Santo Espíritu, su santa gracia, sus santos dones del Espíritu, hermano, nos dan la gracia para hablar con denuedo y que las personas puedan entender. No importa cuán profundo sea un mensaje, si ese mensaje profundo lo da una persona capacitada y llena del Espíritu de Dios, lo va a entender la gente. Lo va a entender. Porque lo profundo se puede hacer sencillo si es explicado con sabiduría y con entendimiento. Entonces aquí tenemos dos columnas que no pueden faltar en el ministro: palabra y oración. ¿Necesitamos tiempo para eso? Sí, hermano. Usted sabe cuánto tiempo se le va a uno en preparar un mensaje. Si lo preparó a conciencia. Si lo preparó a pasarraya, 15 minutos. Y decía el hermano, ¿se acuerdan del hermano Edgar, me parece? Decía, y si es del apóstol Google, 5 minutos. Porque ahí se encuentra de todo, hermano. Copy paste, una media leidita y ahí va el mensaje. ¿Se puede hacer eso, hermano? Se puede, si es fácil hacerlo. Pero es lo que Dios quiere.
El pueblo será edificado de esa manera. El pueblo de Dios va a crecer. El pueblo de Dios va a vivir esa palabra. No. Entonces, dos columnas que se deben formar en nuestra vida: palabra y oración. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Un versículo más, segunda de Pedro 1:12. Voy casi terminando. Segunda de Pedro 1:12 dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. El apóstol Pedro recordaba muchas veces cosas que ya sabemos. Sin embargo, el recordárnoslas es vital. Yo estoy quizás compartiendo cosas que usted ya sabe muy bien, pero mi intención no es enseñarle algo que usted no sabía. Mi intención es recordarle cómo se desarrolla nuestra vida espiritual a la luz de la palabra y a la luz de lo que ya dijo el Señor, lo que lo dijo la Escritura y lo dijo los apóstoles. Segunda de Pedro 1:12 dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Oiga eso, en la verdad presente. Hermano Paolo habló de algunas verdades, ¿verdad? La gracia, la verdad de la gracia, algo así era. Agregue ahí verdad, la verdad presente. Hay que investigarlo, hay que seguir estudiando la Escritura. Pero note, confirmados. Nuestra vida cristiana, por el nivel en el que el Señor nos ha llamado por su gracia y por su misericordia, porque usted lo entiende bien claro, estamos en el puesto que estamos no porque seamos los mejores, aleluya, sino que estamos en el puesto que estamos por la pura gracia y misericordia de Dios. No nos escogió por ser los mejores. Si Dios hubiera escogido los mejores, no nos hubiera llamado a nosotros, aleluya. No nos hubiera llamado a nosotros, pero nos llamó a nosotros por su gracia, porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y Dios tuvo misericordia de ti como la ha tenido de mí, para llamarme a este trabajo de la obra del Señor. Número 4. La cuarta frase que el apóstol usa en Colosenses 2:7, la primera es arraigados, sobreedificados en Él, confirmados en la fe, y dice: así como habéis sido enseñados. Y la última frase es abundando en acciones de gracias. La cuarta característica mencionada por el apóstol Pablo aquí de andar en Cristo es quizás una de las más sorprendentes, porque abundar en acciones de gracias ya muestra parte de la vida fructífera que Dios quiere dar a nuestra vida. Tener acciones de gracias es porque alcanzamos alguna madurez, porque uno no puede dar gracias cuando no ha madurado, porque no mira a las cosas desde el mismo ángulo. Si no hemos madurado, entonces vemos las cosas a veces como contrarias, las vemos como oponentes a nuestra vida. Vemos las crisis o las pruebas, las vemos como algo sin propósito. Pero cuando hemos crecido, aún las cosas más difíciles que estamos pasando, sabemos que Dios tiene el control, que Él es soberano y que Él sabrá qué está haciendo con nosotros. Por eso Pablo podía dar gracias cuando tenía y cuando no tenía, cuando estaba abundado o cuando estaba escaso. Yo sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. Estoy preparado por todo y para todo estoy preparado. Ese es el que puede dar gracias, porque la fertilidad de Dios, la madurez de Dios está empezando a dar frutos. La gratitud, la abundancia de acciones de gracias es un fruto de madurez en nuestra vida. Aquellos que pueden dar gracias a Dios en todo tiempo y en todo momento, es el resultado, hermano, del desarrollo espiritual en la vida de una persona. Leamos un versículo, Colosenses capítulo 4 verso 2. Yo voy a terminar. En realidad, una gratitud rebosante es la característica cristiana
que completa el ciclo de la fe. Es una característica que completa el ciclo de la fe. Colosenses 4:2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acciones de gracia. Es fácil dar gracias cuando todo va bien, ¿va, hermano? Es fácil dar gracias. Pero dar gracias cuando las cosas no van bien cuesta. Pero se puede dar gracias cuando las cosas no van bien. Sí. Sí, porque uno sabe que está en las manos de Dios. Sí, porque sabe que Dios está en control de todo. Sí, porque sabe que Dios es soberano. Y como soberano, Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere y con quien Él quiere. Él sabe cómo lo va. Él sabe cómo lo va a hacer. Entonces puede darle las gracias. Hermano Isauro tenía una frase hace mucho tiempo. A veces de repente regresa esa frase a sus labios y dice: si el problema que tienes tiene solución, ¿de qué te preocupas? Y si el problema que tienes no tiene solución, ¿de qué te preocupas? De todos modos hay que dar gracias a Dios en todo, porque Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Queremos desarrollar nuestra vida? Hoy es una buena mañana para reflexionarlo. ¿Cuán arraigados estamos al fundamento que es Cristo? ¿Cuánto hemos sobreedificado en Cristo? ¿Cuánto está confirmada nuestra vida? ¿Y cuán agradecidos somos? Mira, hermano, hasta si la obra ha crecido, no ha crecido, pues dele gracias a Dios usted. Por alguna razón lo tienen así. Aleluya. Ahora, no me estoy refiriendo a que nos acomodemos con eso, a decir, bueno, eso es lo que Dios me quiso dar, así que ya no voy a seguir haciendo nada. No. Quiere decir que debemos seguir esforzándonos para que la obra de Dios siga creciendo hasta que fructifique según la medida que Dios ha establecido para nuestra vida. Pongámonos de pie un momento. El día viernes solo tenemos programado 2 servicios en la mañana, porque queremos tener el tiempo suficiente para adorar al Señor, el tiempo suficiente para predicar al Señor y el tiempo suficiente para que el Espíritu de Dios nos ministre. Yo quiero invitarle esta mañana a que abramos nuestro corazón y le pidamos al Señor, que nos llamó al ministerio, que nos llamó al liderazgo, que desarrolle nuestra vida, porque Él es el único que nos puede hacer crecer. A la medida que nosotros nos rendimos a Él, Él puede hacer su trabajo en nosotros. Si nosotros nos resistimos y nos oponemos al trabajo de Dios, vamos a tardar años en la misma posición. En la misma posición espiritual me refiero, o en la misma estatura espiritual, sin crecer. Pero hoy Pablo nos exhorta a andar en Él. Así que cerremos nuestros ojos un momento. Y si a usted le parece bien venirse adelante y hablar con Dios respecto al desarrollo de su vida y mi vida, el lugar está abierto aquí adelante. Siempre llamamos a las ovejas adelante. Permítame llamarlo hoy a usted, porque yo ya estoy aquí adelante. Busquémoslo. Busquemos al Señor y que Él se forme en nosotros el carácter de Cristo.
el sentir de Cristo, el servicio de Cristo, el amor de Cristo sea formado en nosotros. Aleluya. Abra tu corazón, hermano. Abra su corazón al Señor. ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto nos hace falta crecer? Solo tú y Dios lo saben. Pero hoy tenemos la linda oportunidad de decirle: Señor, yo quiero crecer. Yo quiero crecer. Muchas veces tenemos en nuestros labios la oración de decirle: Señor, que la iglesia crezca, que el ministerio crezca, que las ovejas crezcan. Pero ¿por qué no oramos hoy? Señor, yo quiero crecer. Yo necesito crecer. Yo necesito avanzar. Yo necesito crecer en Cristo. Porque el verdadero crecimiento, la verdadera prosperidad es de adentro hacia afuera. Si tú creces y yo crezco, lo demás va a ir creciendo. Aleluya. Oh Espíritu Santo, háblanos a través de tu palabra. Instrúyenos, exhórtanos, motívanos por tu Espíritu. Haznos comprender lo que tú quieres de nuestra vida. Oh, habla con Dios, habla con Dios. Dios está aquí. Dios está aquí, Dios se mueve. Deja que el Espíritu de Dios pueda moverse en tu interior. Aleluya. Oh, háblanos, Señor. Háblanos, Señor Jesús. Te bendecimos. Aleluya. Oh, te bendecimos. Te bendecimos, Señor. Mueve tu espíritu, mueve tu presencia, Señor. Inúndanos con tu presencia, Señor. Inúndanos. Inúndanos con el río de tu espíritu, como está escrito: el que cree en Cristo, de su interior correrán ríos de agua viva. Esos son los ríos que hacen crecer al árbol, a los árboles de justicia, a los árboles plantados junto a corrientes de agua. Señor, queremos ser árboles firmes. Queremos ser árboles plantados, que nuestras raíces estén fundadas en Cristo,
que nuestras raíces estén arraigadas a Cristo. Que no haya viento, que no haya huracán, que no haya tormenta que nos desarraigue, sino nuestra vida esté fortalecida en ti, Señor. Forma tu carácter en nosotros. Forma el mismo sentir en nosotros. Forma, Señor, la misma diligencia de tu servicio en nuestra vida, Señor, por favor. Danos el mismo amor con que tú servías. Oh, en el nombre de Jesús. Haz tu obra, haz tu obra, haz tu obra maravillosa en nosotros. Haz esa obra que solo tú puedes hacer. En el nombre de Jesús. Te invitamos, Señor, te invitamos esta mañana, Señor, te invitamos a que auxilies nuestra vida. Que dejemos de pensar por un momento como los ministros que lo tienen todo, y permitamos vernos como ministros necesitados de tu Espíritu, necesitados de tu presencia, necesitados de tu palabra, necesitados de tu unción, necesitados de tu carácter, necesitados de tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús. Oh, por favor, Señor, renueva nuestras fuerzas. Renueva, Señor, nuestro anhelo por amarte, por servirte. Renueva nuestro anhelo de servirte con diligencia, Señor. Renuévanos en tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Oh, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu Espíritu. Llénanos. Visítanos. Visítanos. Escribe tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Jesús. Aleluya. ¿Quieres levantar tus manos un momento al Señor? Levanta tus manos. Tomémonos un minuto más. Tomémonos un momento más para decirle, Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu Espíritu. Señor, queremos oír tu voz a nuestro corazón. Que tu buena palabra, Señor, llene nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu bendición. Gracias por tu amor. Todo lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Aleluya. Gracias. Gracias, Señor. Le damos un fuerte aplauso al